It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and 霹靂一戦始めるぞ。何も生きていない。カリバー！Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los personajes de Naruto X Crossover. Esta historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Esta historia le pertenece a Anthony Delgado. Capítulo 11. Familiares del vacío, Axel y sorpresas. Ya había pasado un tiempo donde todos hablaron de lo pasado en la anterior dimensión. También Naruto, Ranma y Ryoga aceptaron y confesaron sus sentimientos hacia las chicas, incluyendo a Kotona, Lizie, Naomi, Kasumi, Nabiki, Kikyo, Serapin, Elvi, Irene, Urtear, Erza, así como las otras chicas que vinieron con ellos, aunque Naruto aceptó a Ouki, Charlotte, Chifuyu y Tatenashi correspondió por fin sus sentimientos de Ran hacia él. La chica, como toda una Uzumaki, con su terquedad y determinación hizo que entrara a su corazón, no sin antes una amenaza por parte de Dan que le haría pagar si lastimaba a su hermana. Con Ranma fue igual, con Nabiki, Naomi, Cecilia y Maaya. Con Ryoga lo mismo, con Kasumi, Elvi, Laura y la tímida Kanzashi. Fuera de sus Sekirei y Angeloids, no podían estar felices con sus emociones, aunque era extraño tener a varias chicas contigo que estén enamoradas de ti y se viera mal el asunto de la poligamia. No les importaba en la estupidez del harem y el favoritismo. En sí esto lo vean como una gran familia que ahora debían proteger. Por otro lado, Ichika, Dan, Madoka, Tabane, Lin, Srónica, Alicia y Elda miraban extrañados la situación de los tres y sus parejas, aunque observando mejor Ichika vio que Dan estaba cerca de ellos mirando de reojo como tenía a dos chicas que sujetaban sus brazos apegadas a él. Esto era cosa de Uzumaki, o también se daba con sus conocidos. Mirando a su novia esperaba que no le pasara lo mismo que a esos cuatro, pero con su suerte sabía que aparecerían más. Solo esperaba que fueran menos que esos tres, ya que Dan solo tenía a dos personas mientras pasaba todo esto. Pasaba debajo de Naruto, se abriría un pequeño portal multicolor que al verlo solo pondría una mirada plana, ya no sorprendido por esto, para sujetarse el puente de la nariz, por estar exasperado o indiferente de que esto pasará, mirando a las chicas y sus amigos, más que todo a Kitsue y Karos, siendo ellas más apegadas a él, les daría una sonrisa para decirles, volveré pronto. Mientras sigan con mis clones, estaré con ustedes luego, diría, para que con una última despedida con la mano, sonriendo, que sería absorbido por completo por el portal. Esto más para la Angeloid clase Alpha y la Sekirei de hielo, que les tocaría el hombro Milla para ir con los demás, o en caso de Akitsu, estar al lado de uno de los clones de su Sashikabi, para estar segura que él regresará con ella, que no la dejará y que esto no es un sueño. Con las chicas y sus amigos sonriendo, para algunas de ellas como Ikaros, Chaos y una posesiva Kikyo ir con los demás clones, con ellos mirándose para dar un suspiro y atenderlas en la academia de magia de Tristan Loise Francoise. LeBlanc de la Valliere no tuvo un buen día. Primero, el día anterior en su clase de magia de tierra hizo estallar el lugar al usar un hechizo de alquimia. Luego la estúpida de Kirche se burlaba de ella junto con otra chica llamada Monmorenki de no poder usar correctamente la magia, llamándola Lois el acero, algo que odiaba ese apodo y le hacía dudar, a lo cual en su frustración cayó en las provocaciones de la noble de Germania, cuando dijo que en la ceremonia de invocación de familiares invocaría a un familiar poderoso, hermoso y noble, algo que ahora se arrepiente. Muchas veces oía rumores sobre ella diciendo que ella era una hija ilegítima con una plebeya, o que debería irse al dar una mala reputación a los nobles descendientes
sientes deprimir por las palabras tan duras dichas por ellos, es por eso que quería demostrarles lo contrario, esperando que esta vez funcionara mientras terminaba su hechizo de invocación para que estallara en una explosión. Cuando se dispersó el polvo y humo de lo hecho por la pelirrosada, que vio algo que la dejó sin aliento, un chico alto y guapo, rubio atado en un cola de caballo alta de un único ojo azul cielo que te podría hacer perder en este por la calidez y profundidad que mirabas, mientras el otro era cubierto por una venda negra, vistiendo un traje y botas negras con una capa negra con toques rojos y dorados. El sujeto daba un gran aire de respeto y nobleza que solo vio en la familia real, pero lo que hacía diferente de los demás eran el par de enormes alas blancas con toques azules, dando un aspecto hasta casi divino, todo visto con las mandíbulas hasta el suelo por los presentes, mientras Kirche se relamía los labios al ver el pedazo de hombre que apareció, con las chicas sonrojadas por la belleza del joven de los cielos, maldiciendo mentalmente a Lois el acero por tener a este Adonis. Naruto miró la situación y no entendió el lenguaje que hablaban, pero sí pudo sentir la magia en ellos, siendo esto algo semejante mas no igual a Eatland, ya que vio que muchos usaban objetos mágicos para la canalización de esta, por lo que esto sería como édolas. Miró a la chica pelirrosada que le recordaba demasiado a Sakura, excepto que tenía ojos del mismo color que su cabello en lugar de los ojos jade de su compañera de equipo. Activaría su Sharingan usándola en la chica para aprender lo básico de este mundo, el lenguaje y los motivos de estar aquí. No le gustó para nada cómo es el sistema de este mundo y el trato dado hacia ella, le recordó el trato que recibió en la academia por parte de sus compañeros de clase, con sus burlas y palabras solo por no hacer correctamente los jutsus y ejercicios básicos, ya sea por sus grandes reservas y su pésimo control como por el sabotaje por parte de los maestros. Más precisamente sus padres, los anteriores Hokage y Mito, no estaban contentos con lo hechos hacia Naruto, con Minato y Kushina pensando que mejor se hubieran salvado la aldea y dejar que Kurama continuara con su trabajo. Si hubieran sabido realmente cómo la aldea pisoteó flagrantemente su último deseo hacia su hijo. Disculpe por no presentarme correctamente hacia todos ustedes, me llamo Naruto Uzumaki Namikaze Bonfan, el heredero de la línea real del clan Uzumaki del país de los remolinos Uzushiogakure y anterior heredero del país de Fanelia. Un placer conocerte, Lois Francois Leblanc de la Valliere, decía el rubio con una reverencia para darles una lección a los idiotas que menospreciaron a esta chica, más que todo a esa morena pelirroja que por el olor de diferentes chicos que despedía era la menos indicada para menospreciar a alguien, con su familiar que era una salamandra de fuego y un dragón azul de una chica peliazul de lentes que temblaban de miedo, así como los demás familiares de los demás estudiantes. Con el profesor que miraba todo esto sin saber cómo actuar ante esta extraña situación. Era verdad, esto conllevaría a un gran incidente diplomático internacional al tener a alguien de la nobleza y más de sangre real bajo cargo de un estudiante de la académica, con la chica que tenía la cara en blanco por lo mismo que pensaba su profesor. No sé si estaba feliz por cerrarle la boca de una vez a esa mujer fue la de Kirche, o preocupada que por su culpa que el reino de Tristain esté en una situación que pueda arruinar al país por su culpa. Dime, Loise, ¿cuál es tu deseo para ser invocado y ser tu familiar? Poder. Gloria a tu familia por nacer en una casa noble. Reconocimiento. ¿Qué te motiva a seguir el camino de la magia? Solo aceptaré ser tu familiar si tu respuesta me convence, de lo contrario me iré si es algo que no me gusta, diría Naruto con la chica al inicio, pensando que quiso decir con esto para luego entrar en pánico por lo que dijo de irse.
Si esto ocurría e informaba de su convocatoria, esto sería un gran problema y no quería eso para su amiga la princesa Henrietta. Pensó en sus palabras y recordar por qué se metió en el camino de ser mago. Si al inicio fue por ser algo obligatorio para los nobles aprender la magia, pero también recordó por qué quería ser una gran maga como sus hermanas mayores y también como su prometido, hasta que recordó algo importante por el cual aún siguió a pesar de todo lo vivido y sufrido en estos 2 años en esta academia, teniendo por fin su respuesta hacia su posible familiar. Quiero poder proteger a alguien valioso para mí, quiero poder estar para ella no solo detrás suyo, no a su lado, en lo bueno y malo, pueda a mi país, no solo como una miembro de la casa Valiere, sino también como una ciudadana de Tristain, diría Loise con determinación mirando a Naruto, que después de un rato mirándola y sintiendo que lo que decía era verdad daría una pequeña sonrisa para acercarse a ella hasta los dos frente a frente. Veo algo en ti, en tus palabras y tu deseo, que así sea. Seré por ahora tu familiar, pero debes entender esto, no soy ni seré un sirviente. Si lo vamos a hacer será como compañeros y socios. Vi cómo tratan ustedes los nobles a otros fuera de su círculo en tus recuerdos y no me gustó. Espero que en el futuro demuestres ser mejor que ellos, ya que sufriste por estos estudiantes las burlas y ostracismo que sufren los plebeyos solo por tus fallos, que en algún momento tuvimos. En esta vida nadie sale perfecto, pero aún así los humanos terminamos denigrando a los demás mientras alabamos a los talentosos o a uno mismo para sentirse que está por encima de otro. ¿Aceptas?, diría Naruto con Loise mirando la mano alzada hacia ella, y cuando lo pensó todo lo que dijo, se dio cuenta que era verdad. Todo lo vivido con las burlas y desprecio en algunas ocasiones con los estudiantes era lo que sufría verdaderamente los plebeyos en su vida con los nobles solo por no nacer en cuna noble y más de no tener acceso a la magia. Recordó cómo eran algunos de esos nobles que visitaban su casa o el palacio real en sus visitas a la princesa, y muchos de ellos no eran de su agrado en lo que hacían, y más al aprovecharse de las mujeres al llevarse a sus mansiones o con los hombres siendo explotados fuera de la ley de manera injusta hasta inhumana. ¿Realmente quería ser como ellos?, denigrándolos solo por nacer en una casa noble y tener un apellido y prestigio que no se lo ganaron, siendo igual de abusivos como lo fueron con ella. Mirando una vez la mano de este joven que le hizo abrir los ojos de un camino que la hubiera hecho hacer malas decisiones, tomó su mano para con la otra la sujetara de su cintura y cerrarán el ritual con un beso en los labios ante todos los presentes y más de unas más que celosas chicas y un aliviado profesor que esto no pasará a peores. Mientras eso sucedía en la mano izquierda empezaron a grabarse runas hasta que al separarse Naruto notaría los inscritos en el dorso para leer: Gandalf. Qué extraño nombre, no importa, por ahora contrato cerrado Loise, diría Naruto mientras a un lado el profesor Colbert abriría los ojos al escuchar el nombre Gandalf. Después de eso terminaría el ritual de invocación para irse con Naruto y Loise en dirección a los dormitorios con los diferentes familiares, abriendo paso al que consideraban un depredador Apex, quien debía de tener un gran respeto, con Kirche y Momorenki mirando al chico con una mirada lejana por su belleza, solo para que la morena pelirroja se relamiera sus labios de manera lujuriosa, pensando en maneras para que ese hombre fuera suyo. Ya en la habitación de Loise, Naruto miró el sitio así como el montón de heno puesto en una esquina de la habitación, probablemente pensando que su familiar fuera una bestia o criatura y no un ser humano o algo parecido. No la culpaba, y más con la presión de ser una noble y demostrar que no era una inútil con la magia. Notó que a comparación de Heartland no aplicaron la magia para el uso diario o para la comodidad. Eso se reflejó con la mágicos y eso también se diera con otros servicios básicos.
que solo nobles que no saber nada por sí mismo tengan acceso a la magia haría que no se tomaran la molestia de desarrollos para el uso cotidiano o para facilitar los trabajos de los plebeyos, aunque eso que ellos no podían usar la magia era una mentira, ya que pudo sentir en las mucamas y en el personal de la academia con el se cruzó que tenían magia en su interior, mas no fue despertada, estando latente mas no despierto, y con lo que supo de las memorias de su compañera que aquí mintieron para que los seguidores de Brimir tuvieran control en gran parte de la población y gobernarán con el poder de la magia, diciendo que solo ellos y sus descendientes podían usarla, ya que si se divulgaba que todos tenían acceso hubiera habido desde revueltas hasta casos extremos como revocamientos en donde eran capturados y muertos por el descontento del pueblo, y eso se dispararía si esto saliera a la luz, dando un destino igual o peor al de la Revolución Francesa o la rusa. Sufrieron de sus muchos abusos impuestos por su cargo y estatus, dejaría de pensar en cosas de podría pasar y ahora tenía que hablar con Louise y lo que harían. Louise, te quiero preguntar algo, sé que quieres demostrar ser una buena maga así como obtener el poder para validar esto, pero, ¿estás dispuesta a trabajar por eso aun si terminas perdiendo algo importante para ti? Diría Naruto mirando a los ojos a la peli rosada, tocándose con su mano derecha no solo el ojo que tiene descubierto, sino también el que tiene tapado, recordando por qué lo tiene y la hipótesis del porqué de su rápido desarrollo y evolución fuera de tener en su cuerpo la esencia de Asura e Indra. ¿A qué te refieres con eso?, diría un tanto confundida como asustada de lo que quiso decir su familiar, con el rubio dándole por el momento la espalda mientras se acercaba a la ventana de la habitación, mientras ya con el cielo nocturno alumbrando en el cielo las dos lunas, recordando por el momento de un paisaje similar que vio ya sea en Gaia como en el planeta Zi. Debes de saber que todo poder, ya sea con esfuerzo o al conseguirlo, tiene un gran precio a pagar que en muchas ocasiones te traerá un dolor y arrepentimiento que cargarás en toda tu vida. Respondiendo de manera melancólica Naruto, volteando en dirección hacia Louise con el ojo Sharingan activado y con ella sorprendida no solo de ver el cambio de color azul cielo a un rojo intenso que le dio algo de miedo, sino de verlo llorar lágrimas de sangre, algo que recordaría en toda su vida. Este ojo que ves se transmite de manera sanguínea por la línea familiar de un pariente lejano de mi familia, se llama Sharingan, y para despertarlo o desarrollarlo se tiene que experimentar o hacer cosas que pueden ser que estar en una gran situación de estrés o sufrir un gran trauma, despertando con un tomoe de los cuales ves, señal que es un ojo joven. El segundo aparece con entrenamiento constante, ya sea por el uso o el control del desgaste de energía que hace, pero para madurar completamente a los tres tomoes, tienes que estar en una situación de vida o muerte y estrés, ya sea físico, mental o ambos, pero hay más evoluciones, diría, para que el ojo Sharingan se transforme en su Mangekyo Sharingan, con Louise en estado de shock de no solo escuchar los requisitos para desarrollar estos ojos, sino del cambio de estos. Este ojo es llamado como Mangekyo Sharingan, te entrega grandes poderes que superan por mucho a los usuarios normales de este ojo, sino también este tiene un enorme costo para despertarlo, y eso es el perder frente a tus ojos a un ser querido para ti, básicamente ver morir a tu preciosa gente, ya sea un amigo, amante o familia. Muchos de esa familia no solo lo perdieron para despertarlo hambre de poder, terminaron matando con sus propias manos a sus seres queridos para obtener estos ojos, cayendo muchos de ellos en la oscuridad. Mi pariente lejano registró en sus escritos que estos ojos eran una maldición, y lo creo. En mi caso lo desperté ya en esta etapa porque vi morir frente a mis ojos a un chico que, aunque lo conocí por poco tiempo,
tipo fue alguien con el que me identifique y que lo considere una alma afín a mí, y me dolió verlo muerto por la mano de mi profesor al ponerse frente para proteger a su persona querida, perforado el pecho por una técnica de rayos. Ese dolor fue lo que lo despertó, así de las otras experiencias malas en mi vida rememoradas, que lo maduraron rápidamente, y lo peor, que ese recuerdo está impreso para siempre en mi mente. No importa que quiera olvidarlo o no recordarlo, recordaré lo que perdí, lo que hizo que tuviera este don, que más es una maldición, una muy triste y cruel, pero que tiene la consecuencia que con cada uso pierdas la visión poco a poco hasta intercambias tus ojos con otro usuario de Mangekyou Sharingan, preferible el de un pariente. Yo no lo hice, mi caso es único. La razón por la que te hablo de esto es para que entiendas que el camino que quieres seguir hará que tengas que perder algo si quieres algo. Todo lo que desees, ya sea poder, fuerza o reconocimiento, será algo muy duro en donde perderás muchas cosas, del cual te cambiará. Aún así te pregunto, ¿estás dispuesta a esto? Diría Naruto con Louise, procesando todo lo que le contó y lo terrible que es el proceso de evolución de este ojo Sharingan, y más con lo que se debe hacer para obtener el Mangekyou. Si fuera ella, se hubiera roto emocionalmente si perdiera frente a sus ojos a sus padres, hermana o su amiga la princesa Henrietta. Ella se hubiera vuelto loca y mataría a los responsables por esto, y más si hubiera sido algo cercano a ti, pero él, cómo seguía adelante aún con la carga de recordar para siempre el momento de perder a ese ser querido una y otra vez al descansar, u otros momentos. Ahí entendió una cosa: este mundo era muy cruel, y sabía que si seguía en su burbuja de superioridad, tarde o temprano caería por este. Tenía miedo de lo que perdería, lo que lamentaría, pero tomó su decisión. Se lo dijo a su familiar, no su compañero, que se haría fuerte no solo por ser una noble de la casa Ballere, sino por su país y su amiga. Ha caminado a su lado y ya no retrocederé y vacilaré a mi palabra. Ese es un juramento que seguiré con mi vida, diría la chica con Naruto abriendo los ojos al recordar que dijo algo parecido a su Nindo, y la primera vez que lo dijo en la tumba de esas dos personas que le dieron paso a su filosofía, con él sonriendo a una sonrojada pelirrosada por el gesto del hermoso chico, mientras él le extendía la mano para decir: entonces déjame ayudarte en este camino de la mano, Louise, diría con una gran sonrisa de dientes, con ella también correspondiendo, tomando su mano con una ligera pero genuina sonrisa contagiada por la personalidad de su compañero, con la luz del cielo nocturno alumbrando sus figuras. Con ese gesto, decidió salir de la habitación de la chica, ya que seguro quería su privacidad para cambiarse de ropa a una más cómoda para dormir. Le dijo que miraría los alrededores de la academia y luego regresaría, estando de acuerdo para procesar y poner en orden lo aprendido, sino también sus emociones con respecto al chico de bigotes. Al bajar por las escaleras se encontraría con las dos chicas que se burlaban de Louise. Si no mal recordaba, la rubia se llamaba Momorenki y la otra, que sus emociones tenía una alta lujuria hacia él, era Kirche. Antes que la pelirroja hiciera cualquier avance, este se iría sin prestarle ninguna atención, para la molestia de la estudiante de Germanía. Ya estando por los primeros niveles, notaría que estaba un rubio con aires de mujeriego, al ver de manera ridícula como era el estereotipo de un playboy con su camisa semiabierta mostrando parte de un pecho flaco y delgado, su cabello ondulado, sus frases típicas de estos, como eres la única o eres más hermosa que estas flores, sosteniendo en su mano o en su boca una única rosa roja. Estos tipos eran lo que hacía quedar mal a los hombres, como lo son las fanáticas con las mujeres, y lo peor, que esta chica incauta cayó con esas típicas palabras de manual de este imbécil, que representaba uno de los peores rasgos de la nobleza. Negaría esto mientras se iba, esperando que cualquiera que estuviera momento y este chico obtenga su merecido, y lo vería desde la primera fila después de caminar por gran parte del campus para conocer
el lugar y de tener en cuenta muchos lugares, que regresaría a la habitación de Louise usando Kamui, ya que no quería lidiar con Kirche, dando un gran susto a su compañera que tenía una mano en el pecho por la repentina aparición de Naruto. Porque apareciste de esta manera, me diste un gran susto, diría la peli rosada alzando su voz hacia él, avergonzado mientras se rascaba detrás de la cabeza sonriendo de manera nerviosa. Perdón, pero no quería lidiar con Kirche y sus intentos para cortejar conmigo. Además ya tengo planeado una rutina de entrenamiento para ti, mejoraremos tu control y canalización de tus más que vastas reservas de magia, el cual es la razón por la que tus hechizos terminan explotando. En resumen es que sobrecargas los hechizos a tal grado que causa ese efecto y no te sientas mal. Este sistema mágico es el que no se adecua para ti, ya que ustedes canalizan la magia a través de objetos, en este caso las varitas y báculos, y ese es el problema, se hicieron a sí mismos de muletas al depender de ellos, ya que si lo pierden o los desarman de estas solo son meros civiles que pueden ser derribados. Te enseñaré a canalizar tu magia a través de tu cuerpo para ejecutar los hechizos y no por medio de objetos. También te acondicionaré físicamente para que no estés completamente indefensa en situaciones donde atrofiamiento en tu cuerpo, ya que muchas magas que conocí en mis viajes están en muy buena forma y son de las más hermosas debido no solo al acondicionamiento físico, sino que en respuesta a la magia entrenada adecuadamente en su interior, así como una mejor alimentación. A comparación de ustedes, los nobles hicieron de maravillas con ellas, al punto que Kirche quedaría en el polvo a comparación con ellas. Empezaremos muy temprano por la mañana, además de un lugar para hacer este entrenamiento, ¿está claro? Terminaría Naruto de decir recordando a las chicas de Heartland, recordando que muchas de ellas tenían cuerpos asesinos, sonrojándose al recordar a Luffy cuando lo abrazó junto con su esposa Irene, que haría que muchos caerían a sus pies solo por su figura y apariencia, que a él le dejó en su momento sin aliento despertando sus instintos, con Louise procesando todo lo dicho y entendiendo al fin la razón de sus fracasos al usar magia, su entrenamiento y los beneficios que obtendría, y si lo que dijo de la magia, la alimentación y el acondicionamiento físico era cierto, entonces estaría más que feliz de hacerlo. Si eso dejaba callada a las demás ya que se sentía acomplejada con su figura, entendía ahora por qué su hermana Catleya era muy diferente a comparación de ella y su hermana Eleonor en cuanto a sus proporciones. Eso se debió a su delicado estado de salud, estuvo expuesta a una dieta saludable y tratamientos físicos para mantenerse sana, así de sus estudios en casa de la magia por la cual ella desarrolló ese cuerpo, el cual ella y Eleonor le tenían tanta envidia gentil, por la cual las dos la querían mucho. Dejaría todo eso sacudiendo su cabeza y estaba muy ansiosa sobre el entrenamiento, aprovechando su día libre puesto por la academia para los de segundo año para familiarizarse con sus familiares, sin saber la tortura que le haría pasar el Uzumaki así de dejar en ridículo a un estúpido mujeriego. Cuando el rubio iba a ir a dormir en el montón de heno, fuera agarrado de su mano izquierda por Louise vestida con un más de translúcido babidoll rosa para decirle, quédate conmigo por favor, además no quiero que te vayas, y crea que todo lo vivido en este día solo sea un sueño y nuevamente esté sola, diría ella con la mirada baja, con él aceptando quitándose su capa y sus zapatos de manera ordenada para así acostarse al lado suyo, apagar las velas de la habitación con una ligera ráfaga de viento para los dos irse a dormir mirando a lados opuestos. Buenas noches Louise,
diría en voz baja Naruto, con ella asintiendo y diciendo lo mismo, aunque al inicio los dos estando nerviosos, caerían cansados por lo sucedido al día siguiente muy temprano. Naruto iría a la cocina de la academia empezando a sellar gran parte de la comida en esta, no sin antes dejar una nota con un lingote de oro, regalo del rey de Fiore que fue su recompensa no solo por ayudar en la guerra contra Álvarez, sino que de dinero no le faltaba. Ya con ello listo regresaría a la habitación de Louise, agarrar algunas prendas de ropa de su guardarropa, y sin previo aviso desaparecer dentro de la dimensión de Kamui, ya que preparó algo para el entrenamiento al tener una idea de aprovechar la dilatación del tiempo para acelerar el entrenamiento en poco tiempo, cayendo la peli rosada al suelo, despertando un tanto confundida para ver que estaba al lado del rubio en un espacio de bosques, agua pero con un cielo un tanto oscuro. Quería pedirle una explicación hasta que recordó lo que iban a hacer hoy cuando él empezó a hablar. Veo que entendiste del por qué estamos aquí y lo que haremos. Esto es una dimensión personal al que tengo acceso gracias al Mangekyo Sharingan llamado Kamui, que aparte de este lugar me otorga otras habilidades. Más adelante donde ves esa gran fila de árboles, hay una gran barrera con unos sellos especiales que dilatará el tiempo en ese sector. Allí una hora equivaldrá a 2 meses, por lo que entrenaremos durante 6 meses y te haré de vez más. ¿Estás lista?, diría Naruto con Louise mirando el lugar señalado y a sí misma que seguía en su traje para dormir, para dar un fuerte asentimiento, no sin antes pedirle algo de ropa que él entregaría para voltearse a un lado y no verla cambiarse de ropa, sin saber que esos 6 meses sería la peor tortura de su vida, en donde agradecería como maldeciría una y otra vez a su instructor / compañero. Horas después se abría nuevamente una fisura en espiral en el aire de la habitación compartida de Louise y Naruto, saliendo estos últimos, aunque con grandes cambios en su aspecto. En el caso del rubio su cabello se hizo más largo que antes, le llegaba su cola de caballo alta hasta los hombros, ahora llegaba a la mitad de su espalda, aunque la que sufrió mayores cambios fue Louise. En esos duros 6 meses dentro de ese espacio en la dimensión de Kamui, fue puesta varias veces en peligro por los absurdos entrenamientos de su maestro, que iba desde ejercicios de control como de canalización de magia fuera de la varita mágica. Canalizarla en todo el específico fue de lo que más sufrió, así de los ejercicios de meditación en donde debía sentir su poder, como canalizar de manera correcta diferentes cantidades de magia que su compañero le indicaba, e incluso en situaciones que pudieran distraerla, ya sea siendo molestada o en movimiento en un combate, lo cual le costó ya que fuera de ello hacían ejercicios físicos rigurosos, que luego se sumaron con sellos de peso y gravedad que aumentaban cuando se acostumbraba. Eso muchas veces la dejó en el mejor de los casos sin aliento, tirada en el suelo o en el peor inconsciente. Después las lecciones de técnicas de combate de corta, media y largo alcance, descubriendo que ella era buena en lanzar objetos arrojadizos como kunai, shuriken y senbon sin ningún problema, no solo en posición estática, sino en movimiento con una puntería perfecta, algo que Naruto admitió que en esos aspectos era más efectiva que Tenten, ya que la chica de los moños tenía que estar en un lugar fijo para lanzar su armamento. Incluso su movimiento de los dragones gemelos, aunque abajo no se movía de su posición, algo que podía ser perjudicial si tu oponente es más rápido para atacar su retaguardia, sus flancos o se acercara lo suficiente para atacar y evitar lanzar sus armas en esos grandes pergaminos de almacenamiento si se destruían estos, como también repeler fácilmente con técnicas de largo alcance de área amplia, algo que demostró Temari en las preliminares. No entendía por
porque Gai no buscó ayuda para entrenar a la chica en técnicas variadas fuera del Bukijutsu, como ninjutsu, genjutsu o técnicas de venenos, problema que vio en los otros equipos que terminaron especializando en una área, ya sea con las técnicas de clan o como el caso de Tenten y Lee en un solo aspecto de un shinobi, algo que a la larga les demostró pasar factura. La especialización de una única rama en un shinobi solo lo llevará a la muerte, algo que Tobirama desaprobaba, y otra razón del disgusto de lo que hizo su estudiante Sarutobi al retomar su puesto como Hokage, ya que esto no solo afectó a la siguiente generación, sino a los Kurena y el propio Gai, una centrada meramente en el genjutsu, descuidando las otras ramas al igual que la bestia verde. Si esto seguía así, la calidad de los shinobis en Konoha caería a este ritmo después de su refinamiento en el lanzamiento de armas, la cual se hizo por derecho propio de las mejores. Aprendió técnicas de espada, o como él lo llamaba, kenjutsu y taijutsu, con grandes resultados, siendo una de las mejores en este mundo, no al mismo nivel de Miya o Karasuba, pero estando a la par de Yugaone, al empezar a adaptarse no solo con su régimen, sino teniendo más energía con la dieta que Naruto le daba, ingiriendo más alimentos que antes y balanceados para su desarrollo, que era complementado con el reparando las secuelas de su atrofiamiento en su crecimiento a lo largo de los años por su forma de vida como una noble. En cuanto a su magia, el Uzumaki enseñó a la peli rosada darle forma a la magia, siendo esta la magia de creación, solo que en lugar de usar un elemento como lo hacía Gray con el hielo o esa rara de Lucky con la madera, hizo que su magia se concentrara hasta crear una forma sólida y cristalizada, algo parecido a lo que hizo en su momento Hashirama con su chakra, creando la joya del collar que tenía Tsunade en posesión. Los resultados fueron construcciones de cristales mágicos que podía tener formas desde diferentes tipos de armas, que el rubio de bigotes enseñó, hasta formas en movimiento derivados de las diferentes bestias como de la naturaleza, con ello siendo Louise mejor que Gray, Leon o la propia Ur. Esto pudo ser posible gracias a los conocimientos adquiridos por Ultear sobre la magia de su madre, que adquirió de ella en Eatland durante la guerra con Álvarez, y agnología, y lo mejor de todo, que esas construcciones absorbían como anulaban la magia de cualquiera que intente atacar esas construcciones, haciendo que se fortalezcan más a medida que absorbe lo que la chica superó. Estaba más que orgulloso de ella. Louise ahora era más alta, estando una cabeza menos que la estatura de Naruto, su cuerpo antes plano y flaco ahora era estilizado y voluptuoso en las zonas correctas, de pasar a unos pechos inexistentes a tener una copa D, su cintura recta ahora era estrecha con unas anchas caderas, un buen trasero en forma de corazón con un vientre plano y definido, largas piernas y muslos definidos, producto de todo el entrenamiento al que se sometió la chica. Ahora su cabello, una vez ondulado y suelto, se amarraba en dos coletas bajas, similar a como lo tenía Tsunade, un traje de flores de color rojo con alerones estilo chino tipo leotardo con una abertura que exponía parte de su escote hasta su vientre como parte de su espalda, revelando parte de su piel con faldones laterales divididos en 3 secciones, cada uno adornados a cada lado por una flor roja con mangas largas estilo Furisode, dividido en 4 secciones con las puntas de estas en un degradado naranja, con guantes sin dedos del mismo color, con medias negras que llegan a los muslos con toques de unas zapatillas rojas de color rojo y negro, portando en una mano una espada de hoja ancha que tenía 4 picos, 2 de ellas a los lados del mango del arma, que tenía una agarradera circular al final terminado en una punta irregular, con los otros 2 picos tocándose cerrando la abertura que tenía a un lado de la hoja del arma, con otros 2 orificios pequeños,
Todo esto con la espada de un color negro con el filo del arma como en el centro del mango de un rosa neón que brillaba peligrosamente. Esta arma le recordaba a una versión más espeluznante de Kubikiribocho. Esta hoja fue su primer gran logro en el uso de su magia de creación y con el cual se entrenó en las artes de la espada del estilo Uzumaki, ya que esa era el único estilo que Naruto conocía y su flexibilidad, agilidad, respuesta de reacción y fuerza la hizo de las más peligrosas como Kunoichi, algo que él mismo la reconoció, cosa que no podía decir lo mismo de Sakura Ino, siendo un grave insulto a ese Kushina, Mito, Matatabi, Kokuo, Saiken y Choume y les desagradó como las chicas de la academia de Konoha hacían quedar mal a las verdaderas Kunoichi, siendo unas fangirls que priorizan su figura y físico que entrenarse como ninja, algo que si no se toman esto en serio terminarían en graves peligros, no solo siendo una carga para su escuadrón, sino terminando en destinos peores que la muerte, algo que esas 4 chicas, 2 de ellas siendo herederas de clanes ninja, debían de reaccionar o pagarían un gran costo que no podrían reparar. Negarían sus inquilinos de cómo esta generación había caído por culpa del Consejo Civil como las maquinaciones de los ancianos, y Danzo debilitando a la hoja oculta, habiendo una esperanza en esa chica Louise que se ganó sus respetos con la perseverancia que demostró en su período de entrenamiento, así como las agallas para no rendirse a lo que Naruto le arrojaba, levantándose cada vez más fuerte y decidida cada vez que caía, reconociendo a la chica como una compañera Kunoichi, aunque también su desarrollo fue en parte gracias a los consejos a la chica así como de la dieta y tratamiento para la pelirrosa, dando resultados muy positivos que le sacaron una sonrisa con los chicos en el espacio mental, mirando esto con una gota de sudor por las cosas que hacían las mujeres, solo rezaban para que lo que hizo Naruto no lo mordiera más tarde. Me voy a dormir, tengo por fin una cama cómoda en lugar de el suelo o las bolsas de dormir, no he tenido un lugar cómodo durante 6 meses, si haces algo no me meteré en eso, buenas noches, diría Louise tirada encima de su cama, quedando profundamente dormida con una sonrisa con Naruto negando con la cabeza, aunque se lo merecía habiendo soportado su entrenamiento más que duro y riguroso que muy pocos lo hubieran soportado sin romperse, algo que ella superó con sus agallas y determinación con muy pocos descansos para dormir, comer o hacer sus necesidades y cambió mucho por eso, perdiendo en el proceso su inocencia, ingenuidad, arrogancia y soberbia de ser una noble con esos duros 6 meses que aquí en él iría en silencio de la habitación para explorar nuevamente el lugar, ya que recordó que hoy no había clases para ellos a favor de acostumbrarse y adaptarse a sus familiares invocados, solo esperaba no lidiar con Kirche y sus intentos, si personas como Ouki, Chaos, Miya o Kami no lo quiera la propia Kikyo viera lo que la pelirroja quería hacer con él, ella no saldría bien parada. De momento esperaba también liberar de su pergamino de éxtasis a Zeke como Aryuo que no salieron a estirarse desde Heartland y quería también poder tener algo de compañía con ellos. Ya saliendo afuera de los dormitorios vería a los estudiantes sentados en muebles elegantes al lado de sus diferentes familiares, unos más raros que otros, uno de ellos siendo un ojo gigante con alas que al verlo huyó de él empujándolo hacia atrás tropezando con una de las sirvientas que llevaba un postre para uno de los nobles, le daría la mano para que la chica pudiera levantarse, que al contacto con ella sentiría una gran fuente de magia en su interior. Otra cosa que notó es que japoneses, estando muy familiarizado con ellos, disculpe mi torpeza mi señor, diría la chica con Naruto negando con la cabeza para que se tranquilice, es cierto que lo que viste es básicamente un tesoro andante,
pero no era para que ella agachara por él, eso nunca le gustó incluso en su antiguo yo. No te preocupes, no hiciste nada malo, además fue en parte culpa mía por tropezar contigo, no soy en sí como esos pomposos de ahí que hacen lo quieren por nacer en cuna noble, y para empezar fui criado como uno de vosotros, así que no agaches la cabeza, ¿entendido? Diría Naruto con la peli negra. Levantaría la cabeza para asentir. Disculpe por no presentarme, me llamo Siesta, un placer conocerte, Naruto Uzumaki Namikaze Bonfanel, familiar y compañero de Louise, un placer a ti también Siesta, respondería a su duda con una ligera sonrisa que haría sonrojar de sobremanera, con ella cubriendo su enrojecido rostro con la bandeja que tenía consigo, con el rubio levantando el postre de césped para entregar a la sirvienta y hacer una pequeña reverencia en agradecimiento. Mientras caminaban ella le explicaba sus deberes en la academia y sobre cómo eran los plebeyos, algo que no le gustó que ellos aceptaran, prefería llamarlos civiles a ese término despectivo por los nobles. Cuando preguntó para qué mesa estaba llevando ese postre, ella le señalaría dónde estaba ese mujeriego de ayer acompañado de esa chica Momorenki quien molestó en su momento junto con Kirche a su compañera, con una sonrisa digna de un villano de caricatura. Es que llevaría el plato de postre hacia ese lugar, con el mujeriego del libro diciendo sus típicas frases hacia rubia de rizos, viendo su temperamento y forma corporal de ella que esto no era la primera vez que el tipo lo hacía, cuando al hablar se caería de la ropa del Don Juan un frasco de vidrio el cual entregaría con él negando que eso fuera suyo cuando la rubia increpaba que ese frasco era un perfume de mujer, con él retirándose de la escena hasta que vio a la misma estudiante de ayer con una canasta de picnic en sus manos buscando al que conocía como Guiche, con él señalando en donde estaba. Ahí estalló todo el desastre, observando al lado de una asombrada Siesta como las chicas pedían respuestas a Guiche con él estando nervioso para terminar la discusión con una llorando de darse cuenta que solo jugaron con ella saliendo de ahí Momorenki dándole una bofetada que lo tiró al suelo también saliendo de ahí furiosa, con los estudiantes riéndose del deber que recibió lo que se merecía. Naruto haría dos clones de manera discreta para calmar a las dos que aunque una de ellas molestó a Louise, no le gustó que terminara lastimada por notar recién el chico su presencia y que lo culpaba de que su mentira a esas chicas saliera, retando a Uzumaki para salvar su poco orgullo, con él aceptando sin ningún problema, con Siesta diciendo que no lo hiciera, solo para su cabello fuera acariciado. Voy a estar bien Siesta, solo mira cómo le hago caer de su pedestal a ese engreído, y veas que estos nobles al que tanto temen pueden ser derribados aún con la magia a su disposición, respondería el rubio de bigotes mirando a un Guiche engreído, confiado que le ganaría al familiar de Louise el acero al ya reconocerlo mejor, que equivocado estaba el tipo. Cuídate Naruto-san, daría ánimo Siesta en voz baja, con él reaccionando al sufijo que dijo a su nombre, confirmando que ella fuera de Japón o una descendiente de uno de ellos. Hablaría con ella más tarde junto con el viejo de barba y cabello largo que lo observaba desde la ventana de una habitación que estaba en la parte más alta del edificio de la academia, siendo el tipo el ayer y una chica peli verde de anteojos con ellos. Aunque sintió de ella emociones negativas por parte de ella, investigaría a la mujer más tarde sin darle poca o nula atención a las palabras de Guiche de que se disculpe con él, solo para responder con una de las pocas frases interesantes de Bakakashi, ¿dijiste algo?
Hablaría con un tono y mirada desinteresada a Guiche, con él poniéndose rojo del enojo, con el demás nuevamente a reírse de él por la respuesta de él, empezando a mover su rosa, que al dejar caer algunos de sus pétalos al suelo, en estos aparecería círculos mágicos para salir de la tierra, lo que parecía golems con forma de mujeres en armadura portando diferentes armas. Espero que puedas resistir al ataque de mis valquirias. Empezaría a jactarse con él, ordenando atacar con siesta, y los demás estudiantes gritando cuidado a Naruto, que al momento de agarrar la espada de Fanelia desaparecía de la vista, para reaparecer frente a un más que aterrado Guiche con su rosa y sus valquirias, cayendo cortadas en varias cientos de pedazos, con el inmovilizado teniendo la hoja de la espada de Naruto en su cuello, y con el susodicho mirándolo con una mirada fría, listo para acabar con él si no se rendía. Ahí tuvo realmente el verdadero terror de morir a manos de este tipo, como de entender su error al retar al ese chico. Me rindo. Alzar a la voz un más que aterrado Guiche con las manos en alto en señal de rendición, con los espectadores en estado de shock de no saber qué pasó, para darse la vuelta guardando su espada una vez más en su funda y darse la vuelta solo para que todos observen acercarse a una chica hermosa de unas extrañas ropas de color rojo con una extraña cuchilla en una mano. Muchos babeaban por la belleza que mostraba, y más con el atuendo que mostraba su piel. Solo una estudiante peliazul de lentes reconocería a la chica, abriendo sus ojos en sorpresa por los drásticos cambios que sufrió en un solo día. ¿Terminaste de darle su merecido a Guiche, Naruto? Vine para ver qué era ese ruido que no me dejaba dormir tranquilamente. Hablaría con un tono perezoso en su voz para empezar a bostezar aún con el cansancio de su infernal entrenamiento. Sí, acabo de terminar. Probablemente nos llame el director o el profesor de ayer para interrogarnos a los dos de qué pasó no solo aquí, sino contigo. Vámonos, Luise, terminaría de decirle Uzumaki para tomar de la mano a una adormilada Luise yendo a la dirección, con la peli rosada indicando la dirección general del lugar a ir, con los estudiantes teniendo una mirada en blanco de la bomba que lanzó el chico guapo de bigotes para todos gritar, Ya estando en el despacho del director de la academia, que lo conocía como Osmond, estaría el viejo a punto de hablar, hasta que Naruto, mirando a la secretaria y ahora notando mejor con su capacidad empática de emociones negativas disparadas a tope por ella, es que activaría su Sharingan para dejarla en un estado de trance y caer inconsciente. Ahora, sabiendo que ella en realidad es una ladrona con el apodo de Fouquet, además de ser una ex noble que perdió su título, como de los motivos para venir aquí infiltradose para poder robar un objeto llamado el báculo de la destrucción, que teniendo aún activo su doujutsu, miraría a los ojos al director para saber lo que era, dándose con la sorpresa que lo que buscaba esta ladrona era un arma de un soldado japonés moribundo que salvó a este viejo de un monstruo, siendo un lanzacohetes portátil de un solo uso, ahora confirmando que si esta es una descendiente de un japonés que llegó a este mundo. Antes que el profesor Colbert pidiera una explicación, mostraría con el Sharingan quién es realmente la secretaria, así del severo cambio en Louise y su entrenamiento, palideciendo ambos hombres no solo de tener a una peligrosa criminal infiltrada en la academia, también por el infernal entrenamiento que sufrió la señorita Valiere, aunque con más que excelentes resultados. Si estos recuerdos que transmitió eran ciertos, ella ahora era de las más poderosas a la par con el profesor o el director en poder mágico y habilidades en combate que sobrepasa a todos los límites físicos, estando en claro que ella podría diezmar sin problemas a los mejores guerreros de Tristrain o de otros países, sino hasta derribar sin dudar a muchos magos.
siendo un pesadilla para estos con la creación de esos cristales capaces de no solo anular la magia, sino de fortalecerse al absorberla. Mientras seguían procesando todo lo visto hasta ahora, el rubio colocaría en la ahora descubierta Fouquet sellos de parálisis como de supresión mágica. Con esto ella no tendría oportunidad alguna para escapar. Agradezco por lo que hiciste por nosotros, señor Uzumaki, al desenmascarar quién era la señorita Volqueville, siendo la famosa ladrona Fouquet, como de ayudar a la magia, aunque sus métodos y enseñanzas no sean del agrado del profesor Colbert al entrenarla para el combate, pero entiendo ahora nuestras debilidades como magos, y con respecto al señor Gramont, será castigado y amonestado por sus acciones, diría el director Osmond estando serio al ver lo que hizo sus estudiantes, con Louise teniendo que aguantar para no dormir enfrente de los dos hombres mayores por el aburrimiento. Entiendo y gracias por esto, director, pero lo que llama el báculo de la destrucción es un arma de un mundo conectado a este, el cual fue creado para guerra, ya que estos no cuentan con poderes, pero esto fue compensado con los avances tecnológicos e industriales, los cuales causaron 2 guerras mundiales, que dieron paso a una gran pérdida de vidas. Te diré esto, viejo, este mundo no está preparado para estas armas. Si esto hubiera caído a manos del cliente de esta mujer, esto daría a que una futura guerra fuera más sangrienta y violenta. Sé que lo que pido es mucho, pero pido que esa arma esté a gusto. Molestar el descanso de los muertos, también exhumar la tumba del hombre que te salvó para recuperar la otra pieza. Sé que es duro, pero es lo mejor, diría de manera muy sería el rubio Uzumaki al director, que antes de decir algo en contra mostrará una vez más lo que vio y leyó sobre el otro mundo, las 2 guerras mundiales y las repercusiones de las armas usadas, como el número de pérdidas cuantiosas no solo materiales, sino humanas, y los actos y crímenes sucedidos durante y después de esta. Entendió por fin que si esto o cualquier otra arma caía en malas manos y se incorporaba a los ejércitos, desataría un gran caos, con un gran número de bajas y tanta sangre derramada de soldados como de vidas inocentes. Asintiendo, él los llevaría a la bóveda de la academia, no sin antes pedir al profesor Colbert, que aún procesaba la historia bélica del otro mundo como del poder y destrucción de esas armas que probablemente estén ocultas o en custodia de alguien peligroso, de llevarse a los calabozos a la inconsciente Fouquet, luego fuego a Naruto, que guardaría este y otros objetos que encuentre del otro lado, sabiendo que este mundo no estaba preparando para la destrucción que traería estas armas, que estos serían despedidos, no sin antes decir que espere un tiempo hasta dar con la tumba de ese hombre quien lo salvó para recuperar la otra arma. Antes de ese, llegaría a la oficina del director el Conde Mont para advertir sobre el próximo objetivo de Fouquet, solo para que Osmond responda que la ladrona fue capturada y puesta en los calabozos debajo de la academia. Con el noble sorprendido del rápido actuar de la institución, Naruto no le gustaba para nada las emociones que despedía este hombre, siendo predominante la arrogancia y la lujuria. Justo cuando el tipo fijó su mirada hacia ellos, que lo observara con su Sharingan para descubrir por qué de estas emociones, no le gustó para nada que quería. Al parecer iba a usar su influencia como noble de Tristain para llevarse a Siesta para esta ser su consorte. Esto no le agradó, sabiendo por las memorias de Louise que hay leyes que castigan nobles hacia la población civil, algo que el hombre estaba por incumplir flagrantemente, debido al poco apoyo que tenían hacia la princesa Henrietta, dudando de su liderazgo en el reino. Esto sumado a que su madre le impuso toda la responsabilidad luego del fallecimiento del rey,
habiendo visto lo suficiente lo dejó inconsciente para rápidamente mostrarlo descubierto al director Osmond y a Louise, quien de inmediato despertó de su pereza para despedir de la chica una gran cantidad de intención asesina a uno de los tantos nobles que estaban en contra de su amiga que impedía implementar sus políticas y leyes para el reino. Realmente la pelirrosada tenía ganas de decapitar a este imbécil, pero su condición como noble por desgracia lo protegía y si se hacía algo en contra suya habría consecuencias, pero viendo que Naruto descubrió lo que iba a hacer a una de las sirvientas mal usando su poder e influencia, tomó una medida para ayudar a la chica que solo era de tantas víctimas de personas como esta. Realmente agradecía de corazón lo que Naruto le enseñó, y guiándola hacia un enaccionar como estos idiotas hacia los plebeyos, prefiriendo llamarlos como su compañero civiles al otro término. Director Osmond, quiero hacer un contrato con la sirvienta Siesta para contratarla como mi mucama personal en la academia, así de ofrecer mi protección hacia ella en caso que algún otro noble quiera hacer lo mismo que el conde Mont. Hablaría de manera formal con el director, que mirando entre ella y el inconsciente conde asentía en comprensión del plan que quería hacer la señorita Valiere. Si la señorita Siesta es contratada por ella, estaría bajo la protección de la familia Valiere, una de las familias más influyentes como de las más cercanas a la familia real, siendo ella amiga de la propia princesa Henrietta. Con ello el conde Mont no podría hacer algo en contra de la sirvienta sin meterse en problemas con la familia Valiere, siendo para él un gran desastre político. Agradecía mucho al joven Uzumaki a su lado de cambiar su manera de pensar y ser de unas de sus estudiantes, ahora sabiendo gracias al profesor Colbert que sea el legendario familiar Gandalf los magos del vacío, aunque con lo que sabía de Louise y la capacidad de los cristales mágicos del que componía su magia, no le extrañaba que ella fuera una maga del vacío, lo cual prefería que esto siguiera como un secreto, sabiendo en los peligros que estaría teniéndola en la mira de muchos que la querrían usar para sus propósitos o algunos que la quisieran muerta, con los elfos que no veían a ellos como a los seguidores de Brimir con buenos ojos. Entiendo, señorita Valiere, hablaré con la señorita Siesta sobre su propuesta así como sus intenciones. Si ella acepta se realizará un contrato de traslado para que pase a trabajar con usted. Mientras tanto escribiré un mensaje a la princesa sobre lo sucedido con Fouquet como del conde Mont, y nuevamente gracias joven Uzumaki por todo lo que está haciendo no solo en nuestra academia, sino por el bienestar de Tristain sino de toda Arlequinia. Terminaría el anciano levantándose de su escritorio para hacer una reverencia hacia un apenado Naruto, quien se rascaba la mejilla por la vergüenza de que el hombre hiciera. No se acostumbraba a reacciones positivas a pesar de todo lo dado por otras personas en todo su viaje. Ya con este asunto resuelto y luego de hacer el contrato para Siesta, lo cual lo único que faltaba era la firma de la sirvienta si aceptaba la propuesta de Louise, que la mencionada junto con Naruto regresarían a su habitación para encontrarse con la salamandra de Kirche, que al ver a Uzumaki con su ojo volviéndose rojo con la pupila rasgada le diría a la temerosa criatura como un mensaje a su maestro: regresa y dile a tu maestra que si sigue molestando a mí o a Louise lo va a pagar caro. Que esto sea una advertencia y la próxima vez no seré tan indulgente. Ahora vete. Alzará su tono de voz mientras le lanza a la temblorosa salamandra un poco de intención asesina para que entienda su mensaje, con este saliendo rápidamente en su misión temeroso de la furia del alfa hacia él por culpa de su maestra y su líbido con el familiar despedido. Ambos se arreglarían para ir a dormir, con Louise buscando entre su guardarropa algo que le quedara para dormir, notando que gran parte de su ropa ya no le quedaba, negaría con la cabeza viendo que ahora mucho de esto no podría usarla, pero tampoco quería tirarla todo a la basura, por lo
que donaría la ropa al personal de la academia sabiendo que ellos lo usarían mejor o lo vendieran para sus gastos. Una vez más se iría a acostarse con su ropa puesta, un bonito recuerdo que le dio Naruto por concluir su entrenamiento, hecho con las plumas de sus alas y transformadas gracias al jutsu creación de todas las cosas, reforzadas con sellos de regeneración en caso de daño como de almacenamiento en caso de usar su mejor carta. Su cuchilla también tenía una forma de almacenamiento que estuviera a mano consigo, una extraña manía producto de los ataques sorpresa que su sádico de maestro le hizo en diferentes momentos para entrenar su tiempo de reacción e instintos en caso de ataques o emboscadas. Mirando a su dormido compañero a un lado de la cama, haría lo mismo apagando las velas para dormir abrazando su cálido pecho, algo que incluso en esos 6 meses la reconfortó y gustó cayendo en el mundo de los sueños con una sonrisa con el correspondiendo el gesto de manera inconsciente. Mañana faltaría a clases para ir al pueblo a unos kilómetros de la academia para ir con Naruto a comprar nuevo guardarropa, con el Uzumaki en su espacio mental frustrado de no haber hecho lo que quería hacer por su broma y el pleito con Guiche, pero mañana lo cumpliría sin falta y liberaría del sello a sus compañeros Zeke y Ryuo para que conozcan a Louise, sin saber que su viaje les daría una gran sorpresa. A la mañana siguiente ambos estarían en uno de los patios de la academia para que el Uzumaki saque de uno de sus sellos de éxtasis que contenía a Zeke como a Ryuo, luego de la explosión de humo que alertó al personal como algunos estudiantes que estaban presentes se sorprendieron de ver a un zorro mecánico gigante de color rojo como otro más pequeño parecido a un dragón sin alas en su opinión. Hola Zeke y Ryuo, ¿cuánto tiempo? Perdón muchachos por tenerlos en el pergamino pero no quería que fueran analizados para que fueran usados como armas y más en el lugar donde estuve debido a que se dedicaban a los avances tecnológicos parecido al planeta hacía comparación de Heartland que prioriza la magia. Les presento a mi actual acompañante y socia Louise, espero que les agrade, decía Naruto sonriendo a sus amigos con el Zoid y el organoide observando y acercándose a la chica que miraba de manera nerviosa a estas dos criaturas. Estos eran los familiares de Naruto. Solo para que de mirarse entre ellos y su compañero solo asintieron en comprensión después de esa interacción que sorprendió a muchos en especial al profesor Colbert cuando vio como la cabeza de ese enorme zorro se abría para que el señor Uzumaki entre a manejar la criatura junto con la señorita Bayer para que luego este compartimiento se cierre, asumiendo que era una cabina de control y el pequeño dragón en una estela de color rojo entrara dentro del zorro teniendo el gran animal un resplandor a su alrededor para mirar en dirección del educador y escuchar. Disculpe profesor Colbert, iré con Louise al pueblo con mis compañeros Zeke que es el que manejo y Ryuo que es el pequeño que está dentro del primero, aunque suena raro decirlo, si preguntas qué son solo diré que es parte de lo que hablamos en la oficina del director Osmond. Nos vemos después, diría Naruto usando los altavoces del Zoid para empezar una carrera y saltar la muralla que delimita la academia con el exterior corriendo a toda velocidad mientras daba un gran aullido. Todos los presentes quedaron en shock para que Kirche pida a su amiga Tabita que sigan a Louise usando su familiar, que era un dragón de color azul que luego de una larga pedorata por parte de la pelirroja que fueron en su persecución mientras un contento Zeke corría después de un tiempo de estirarse las patas por estar en ese pergamino y más con su socio en la cabina. Louise miraba con asombro y curiosidad lo que veía desde dentro de lo que Naruto le dijo que era un Zoid, estando sentada en su regazo y abrazando su cuello ya que la cabina era para un solo piloto. Es cierto que sabía un poco sobre lo que le contó, el cómo llegó hasta ella en la ceremonia de convocatoria
sabía de familiares, pero no sabía de algo como esto. En parte era entretenido poder pilotear algo así, eso le dio algo de envidia que él tuviera estos amigos, aunque le enojó más que él le comentara que no son los únicos Zoids, ya que algunos de sus acompañantes, que están en la brecha entre dimensiones, también tienen de compañeros a Zoids como él, algo que por lo injusto de esto, mientras de reojo Naruto observaba como las runas del dorso de su mano izquierda brillaba cuando estaba a los mandos de Zeke, y teniendo conocimiento de algunas funciones que no sabía de su Zoid y su organoide, se dio cuenta del poder que poseía esta runa, y era la capacidad de poder manejar cualquier clase de arma aun si no tienes conocimiento sobre esta. Era interesante como inquietante, y aunque no quería admitirlo, Zoids como Zeke fueron creados para ser usados para la guerra, como organoides como Ryuo para aumentar el poder de combate o para sus retorcidas ambiciones, como el caso del imbécil de Ilch que se está pudriendo en el infierno con los restos del Death Saurer. Más tarde crearía clones para buscar información sobre esto. Por el momento se estaban acercando al pueblo y debía de dejar a Zeke y Ryuo a las afueras de este observando desde los monitores que la población estaba un tanto asustada debido a que una enorme bestia de metal se acercara a su posición. Al llegar al pueblo, bajaron del Zoid la pareja junto con Ryuo. Del momento los esperen allí con Louise disculpándose con los pobladores que estaban en el lugar y los niños muy curiosos de ver al enorme zorro como al dragón en su ingenuidad al mirar el lugar. Confirmó el rubio que en cuanto a desarrollo tecnológico, al menos en la arquitectura como servicios estaban al nivel de Gaia, aunque no era de extrañarse al ver cómo era iluminada la habitación de Louise como de lo que vio con los trabajadores de la academia, mientras seguían en su juerga de compras donde se arrepintió de estar con ella comprando muchos conjuntos entre otras cosas que en un descanso en la fuente de la plaza del pueblo que creó con Mokuton, sacando un pergamino en blanco de su gabardina empezó a dibujar una matriz donde almacenó las muchas cosas compradas por la peli rosada para no cargar todo eso de regreso a la academia solo para sentir una pulsación en una dirección para seguido levantarse de la fuente, voltearse en dirección a su compañera y decir, Louise, siento que alguien o algo me está llamando, ¿quieres venir conmigo para averiguar qué es? Comprensión ya que le soportó todo su tiempo de compras y no se quejó sobre esto. Por otro lado sintió dos presencias que los seguían y mirando de reojo, notó a Kirche y Tabita ocultas en un callejón observando de lejos, no sé qué quería pero disfrutaría molestando a esas dos, aunque más a la pelirroja y hablando de ellas de repente sintieron un escalofrío mientras los dos caminaban hacia donde el rubio sentía que lo llamaban. Llegaron hasta lo que era una tienda de armas a cargo de un avaro solo, notando cómo era el tipo sin la necesidad de sentir sus emociones, al entrar este empezaría a ofrecer espadas que en opinión suya eran malas o hasta una estafa cuando les ofreció una espada dorada con incrustaciones de joyas, pero notando el peso, grosor y filo con la mirada se dio cuenta que esto solo era un adorno, notando que Louise también se percató de las intenciones del hombre con una mueca, ignorando al tipo y buscando la sensación que lo llamaba llegó hasta un barril con armas oxidadas donde descansaba una espada con una ligera curvatura de algunos aspectos a la espada de Fanelia que portaba consigo, al agarrarla sintió una fuerte pulsación de energía que sentía de esta arma, abriendo brevemente los ojos al darse cuenta que esta arma era quien lo llamaba, más al reaccionar de manera diferente con la runa de su mano, suponiendo que esto tenía relación con Gandalf, después de la compra como de algunas amenazas por parte de la pelirrosa que se fueron de ahí para llegar con Zeke y Ryuo, que este último jugaba con los niños que reían al ser perseguidos algunos por este y otros montados encima de él. Realmente estaba agradecido con el organoide de Van de sacarlo de esa actitud que tenía antes de Ilch,
Con eso y luego de una despedida, prometiendo volver a los niños que se irían con Zeke de regreso a la academia, regresando ya al campus, Louise retomaría una duda que tenía desde la mañana, más precisamente, la interacción que tuvo con Montmorency y esa estudiante de primer año luego de destaparse el engaño de Guiche hacia estas, el rubio ya anticipando eso mientras en donde estaba estacionado construir un gran hangar con Mokuton con el objetivo que aquí esté resguardado y seguro no solo de los elementos sino de curiosos que quieran analizarlo, notando eso con el profesor Colbert cuando vio a Zeke como Ryuo, y hablando del organoide rojo no había problema con que se quedara en la habitación que compartía con Louise, siendo también un buen guardián en caso de intrusos no deseados, sabiendo la insistencia que tenía Kirche hacia él ya habiendo terminado la gran construcción de madera. Mientras pensaba en esto, así como colocar un sello de barrera y seguridad, terminando con su trabajo, que se volteara hacia su compañera y responder su duda. Si preguntas qué hizo con Montmorency y esa estudiante llamada Katie después de ir a un lugar alejado dentro del edificio de la academia, hablaron de todo lo que hicieron por ese mujeriego de cuarta, así de cómo las conquistó con sus palabras. En el caso de tu compañera de clases, admitió que no era la primera vez que lo hacía, pero creyó que esta vez por fin se decidiría para estar solo con ella. De ahí mi clon que sufrir por ese imbécil teniendo un futuro por delante, además que con su belleza podrían encontrar a un mejor hombre que las valore por quienes son, luego que lloraran sus penas abrazándolo para tener un consuelo, aunque después de lo que les dije desviaron la mirada y sus caras estaban un tanto rojas. Seguro debió de ser después de tanto llorar y liberar sus penas, supongo, terminaba de contar Naruto rascándose la mejilla mientras Louise ponía una mirada plana de todo esto. En verdad este idiota no se dio cuenta que sin querer conquistó a dos chicas nobles y lo atribuía a soltar sus penas con él. Había veces que su ingenuidad y densidad no tenía que ser normal con un Ryuo de igual forma, pensando lo mismo solo para mirarse entre él y la chica de cabello rosa y soltar ambos un suspiro por la situación. Pasaron algunos días donde Louise demostró un gran dominio sobre la magia enseñado en la academia sin la necesidad de una varita mágica, algo que solo los elfos podían hacer. Otra cosa es que ella no usó el uniforme de la academia, teniendo el traje que le hizo Naruto, solo portando su capa negra, señal que era una noble, aunque fuera solo en clases. Por otro lado, Naruto, entrenada en el campo de dilatación de tiempo en su espacio de Kamui para mejorar muchas de las habilidades, debido a que ahora portaba el Rinnegan, obtuvo la afinidad a todas las naturalezas del chakra, pero había algunas de no dominaba, como el elemento quemar, explosión, polvo, papel y tormenta, que este último estaba haciendo una versión del Chidori y otras técnicas Raiton con el rayo negro con Kage Bunshin para acelerar aún más su entrenamiento. Para Louise, siendo una motocicleta mágica, gracias a los conocimientos que obtuvo de vehículos mágicos de Ibiki de Blue Pegasus en Eatland, era un mujeriego, pero como entendió tenía una relación con una modelo de su gremio llamada Jenny, lo cual era extraño ya que la chica le permitía eso dada la naturaleza del gremio al cual pertenecían, haciendo todos los miembros de un Barost, idea del espeluznante maestro Bot. Hasta ahora sentía escalofríos de recordar a ese hombre, habiendo creado las piezas con la creación de todas las cosas, solo faltaba terminar el ensamblaje, terminando de colocar el conector C, un dispositivo que se conectaba con el mago, mayormente colocado como un brazalete conectado al motor que convertía la magia en combustible para
para mover al vehículo, y con las más que vastas reservas mágicas de Louise es perfecta para la chica, solo esperaba que este regalo le gustara de todo corazón como una manera de recompensa por terminar su tortura de entrenamiento que hasta él mismo creía que se pasó de la mano, negaba con la cabeza al terminar de construir la motocicleta mágica. Agarraran una armadura medieval para crear este vehículo. Envió también varios Kage Bunshin para investigar el asunto de las runas y la relación con Gandalf. Eso de ser un familiar y uno humano era extraño, de ahí que mandara a hacer esto como averiguar sobre cualquier cosa que esté mal en este mundo e irse sin involucrar a los pocos amigos hechos aquí. Descubrió en un libro en la biblioteca de la academia que hablaba sobre los magos del vacío y sus familiares. Uno de ellos era el mencionado Gandalf, que como supuso tenía la capacidad de manejar cualquier arma aun si no se tenía conocimiento sobre ella. También había su contraparte llamada Vindalf con la capacidad de controlar y domar a cualquier bestia, pero con esa información se dio cuenta que Louise era uno de esos magos del vacío que se mencionaba y sospechaba que al menos 2 personas en la Academia de Magia lo sabían, siendo el director Osmond y el profesor Colbert. También oyó sobre la aparición años atrás de dragones en el cielo manejado por 2 hombres que salieron de un extraño eclipse solar. Este mundo se alinean para tapar el sol, según lo oído uno de ellos regresó, mientras el otro no pudo hasta que aterrizará en tierra, y no se supo sobre si esto será cierto de acuerdo a la historia. Entonces sospechaba de descendientes de japoneses que llegaron a este mundo estaban presentes. Prueba de ello era Siesta y sus rasgos muy parecidos a ellos sus clones. También encontraron información muy interesante sobre una estudiante en particular, siendo Tabitha o Charlotte Helene Orleans, heredera legítima del país de Galia, que fue usurpado el reino por su tío Joseph, quien mató a su hermano y padre de la chica para obtener el trono. También intentó atentar en contra de ella con una pócima que la haría entrar en un estado de locura, salvada cuando su madre tomó el brebaje en su lugar quedando mal de salud. Debido a muchas misiones suicidas enviadas por ese hombre, se volvió una de las magas más poderosas al grado de tener el grado de Chevalier. Lo bueno que uno de ellos se encargó del tipo, así que quitar el poder de la runa Mjolnir capaz de hacer casi cualquier hazaña mágica, contrario a Gandalf y Vindalf, sabía por la información que estaba en camino luego de matar al rey al quemar al tipo con Amaterasu y su amante quien era su familiar, que incluso a pesar que quiso perdonarla, se fue junto con él al quemarse ambos en el trono del palacio. Por otro lado, otro clon ayudó con el estado de salud de la madre de la princesa de Galia luego de envolver a la mujer en chakra dorado, restaurando cualquier cosa negativa que tuvo a lo largo de los años, incluyendo su estado físico un tanto demacrado. También en la mansión encontró a un elfo llamado Virasal que custodiaba a la mujer bajo órdenes de Joseph. Una mirada con el Sharingan y de devorar la magia de sus hechizos, al ser el cazadragones de agnología, dejó en claro que el tipo no tenía oportunidad, a lo que él escapó dejando solo con la mujer, quien luego de dejar en manos del mayordomo que la custodiaba el clon se disipó. Por otro lado, descubrió por memoria de la mujer que fue compartida a él y los que estaba en un convento aislado del mundo, al punto que ella y muchas otras podían ser muy influenciadas por su ingenuidad con el mundo exterior, debido a no era bien visto el nacimiento de gemelos, ya que provocaría una pelea por quién sería el sucesor, dejando por desgracia a ella. Descubrió uno de los clones que fue al lugar gracias a Kamui, que había un rubio con ojos heterocromáticos que quería llevarse a la chica, por lo que al investigar la situación con su ojo derecho no le gustó que el papa de Romalia mandara a su familiar de llevarla para sea quien tome el control de Galia cuando Joseph muera, siendo una reina títere al servicio del papa.
también descubriendo que ese país tenía en custodia una gran cantidad de armas del otro mundo para que pueda ser usado por Gandalf al servicio de ellos, ya que el mago del vacío sería un noble bajo la religión de Romalia, también siendo este chico el familiar de Gandalf como un tipo manipulador parecido a lo que fue el traidor de Kabuto. De igual manera con Nintendo le arrebató su perforar el pecho con un buen Raikiri negro en el pecho imbuido en elemento tormenta para que su cadáver fuera incinerado por Amaterasu. Si se iba a ir dejaría todos los cabos sueltos cerrados de una vez para luego de llevar a la nombrada Josete junto a la mansión de la madre de Tabitha para disiparse en un nube de humo, enviando los recuerdos a él y los clones buscando los clones en una mayor área. Al punto de ir más lejos descubrió sobre un movimiento revolucionario en el país flotante de Albion orquestado por un hombre llamado Cromwell, quien logró exterminar la línea real de Luthor, siendo la familia real de Albion. Cuando llegó hasta donde estaba situado los realistas ya era tarde, ya sea o no por su llegada a este mundo, interfiriendo en los acontecimientos que el príncipe Wallace estuviera a puertas de morir por uno de los guardias, que era un doble agente al servicio del denominado Reconquista, luego de obtener la información y de decapitar al tipo con la espada de familia que quiso salvarlo solo para quedar paralizado su cuerpo y ver al frente del moribundo príncipe a Índicele hacia un gesto de no, recordando que el dios de la muerte no estaría contento con lo que hizo con la resurrección de Kikyo, y esto era un castigo por interferir con la vida y la muerte. También eso asume con traer de regreso a Yume, usando el Tama incorporado en el cuerpo de Musubi, y aunque con pena en su corazón solo vio como el moribundo príncipe con lo poco que le quedaba le entregaba un anillo a sus manos antes de su último suspiro, pedir perdón a la princesa Henrietta, viendo otra vez que una buena persona moría frente a sus ojos, y con la información que obtuvo del agente muerto que se teletransportó a la base principal del grupo para realizar lo que sería una literal masacre para el júbilo de Shukaku en el sello como de seriedad por los demás inquilinos, dejando a pocos sobrevivientes, gran parte civiles manipulados por esa basura. Cuando llegó hasta el tipo y de extraer la información gracias a Tsukuyomi, que se enteró que Usua, aparte de la población insatisfecha que fue maltratada por los nobles de este país de mayor poder, así del apoyo secreto por parte de Joseph en las sombras, que luego de la tortura dentro de Tsukuyomi, que sin piedad lo quemaría sin dejar rastro con una gran bola de fuego, no sin antes quitar al extremista de la religión de Brimir el anillo de Anderville robado al espíritu del lago Lagdorian con la capacidad de manipular a las personas como de resucitar a los muertos, luego que él lo portarse y liberará cualquier control sobre este, que se teletransportó al lago para lanzar el anillo al lugar mientras agregaba una matriz de sellado que envolvía el lugar, y al cabo de unos minutos se forme una barrera que de unos momentos se haría invisible, no dejando pasar a ninguna persona que tenga intenciones negativas o no estén allí bajo su propia voluntad. Luego de eso el clon de disipara para transmitir la información obtenida, junto con que el prometido del Wise sea un traidor. También otros clones fueron hasta Romalia luego de recibir la información del familiar de Gandalf llamado Julius, de quien lo envió hasta allí, luego que uno de los dos clones fuera al guardaron para que Gandalf los usara. Otro fue hacia donde estaba el Papa Vittorio en una emboscada, pasando a los guardias que custodiaba el lugar, después de aparecer por sorpresa frente a él y obtener todo lo que sabía del tipo, solo se llenó del asco y repulsión por la religión que dirigía a este hombre. Brimir, quien los nobles lo adoran como un dios, es solo un humano que luego que ellos en su tiempo fueran expulsados de su tierra natal o la Tierra Santa, como lo llamaban, hizo un sinnúmero de genocidios, siendo los más afectados los elfos, y curiosamente el quien lo asesinó por sus crímenes fue su familiar llamada Sasa, quien era una elfo que curiosamente también era familiar de Gandalf, como también de la runa Lithrasir, con la
capacidad de aumentar los hechizos del mago a quien sirve a costa de la vitalidad del familiar, también podía almacenar hechizos mágicos, hacerlos más fuertes y ser básicamente una bomba viviente. Perforado su pecho por la hoja de Delfinger, que fue la creación de la mujer que tenía consigo su jefe para detener la matanza cometida hacia los elfos, aunque también vio que ella fue su amante, lo cual sería un gran escándalo si se descubre que las familias reales de Tristain, Albion y Gallia descienden de elfos. Aunque este fundador se justificaba que de otro modo la humanidad no hubiera sobrevivido, repudiaba que sus descendientes sean los nobles que doblegan la magia que supuestamente aprendió cuando rezó a un dios, sin ninguna piedad a este tipo que siguió los actos dejados por Brimir al pie de la letra gracias al espejo redondo del fundador, quien mostraba el pasado de ese infeliz así de los pasos que ese loco dejó. Le rompió el cuello matando de una vez a este hombre. No le extrañaba que los elfos, las mayores víctimas de esa basura, lo llamaran demonio a los magos humanos y nobles sus seguidores. Convocaría una Gudoudama para destruir sin dejar rastro alguno al espejo junto al cadáver del papa con cualquier registro sobre Brimir y su ideología de este lugar para que el que recogía las armas del almacén del lugar luego de enviar un gran pergamino de almacenamiento en el espacio de Kamui que se disiparán con su compañero transmitiendo lo encontrado a su jefe y los demás clones. Otro grupo viajaba entre la frontera de Tristain y Albion a toda velocidad hasta que sintió con su capacidad sensorial algo parecido al sentimiento que transmitía Louise, al llegar uno de ellos a lo que era una cabaña con los demás saliendo del notaría que quien vivía en un lugar tan apartado era una hermosa y voluptuosa chica rubia, quien cantaba tocando una lira una canción que hablaba sobre los 4 familiares del vacío. Lo peculiar de ella era su vestimenta verde corta que le llegaba a los muslos con aberturas a los lados sujetos por cordones en patrón de X, guantes blancos hasta la mitad de los antebrazos y muslos con una cinta blanca amarrada a su cintura, terminando con unos zapatos blancos sin tacón. Sus orejas eran puntiagudas reconociendo como un rasgo característico de los elfos, y algo que involuntariamente lo hacía desviar la mirada y que dejó a él y otros clones que se sujetaban sus narices para no salir disparados al cielo cual cohetes por una masiva pérdida de sangre. Eran sus más que grandes pechos, que en opinión del grupo de rubios, rivalizaban para su sorpresa con su esposa Irene, y eso era decir mucho ya que la reina dragón era de las personas que mayor cofre tenía en su grupo con sus 106 cm semejantes a Tsunade. Después de sacudir todos esos pensamientos, que el solitario clon que estaba era una semielfa por cómo se sentía su energía, al notar mejor que pediría al resto que se fuera a explorar a otros lugares relacionados a los humanos de otro mundo y sus armas, más precisamente lo que asumía eran de pilotos de la Segunda Guerra Mundial y sus aviones caza de combate, si el relato de ellos era cierto y la ubicación general que era señalado, por lo cual el grupo de 2 clones se fueron a donde sabía era la aldea de Tarbes, en donde se decía que se perdió uno de los aviones de combate. Después de hablar con la temerosa chica que fue apaciguada por el clon con un pequeño truco de Mokuton para hacer crecer un ramo de flores que Ashirama le enseñó dentro del sello para mostrar que no era alguien peligroso, que conoció a la chica quien se llamaba Tiffany Wesuor, una semielfa que vivía sola en la casa de su fallecida madre, que quien heredó su sangre de elfo así de sus costumbres y tradiciones. Al preguntar si era o no seguidora de Brimir, por otro lado la chica dijo que ya teniendo gran conocimiento sobre los nobles de los diferentes países de Alqueginia con toda la información reunida por los clones con el Sharingan y más con el difunto
Papa de Romalia, que ella era la última sobreviviente de la familia real de Albion Dutor, lo que la haría la legítima heredera del país luego de la muerte del príncipe Wales. En verdad no sabía qué diablos pasaba con su suerte con encontrarse con alguien tan importante como ella. Después de seguir hablando con la dulce chica, que ella admitió estar un tanto cansada de la soledad, de vivir sola y quería salir a explorar el mundo más allá del bosque donde vivía y tener amigos, pero tenía dudas sobre abandonar una de las pocas cosas que tenía sobre su madre, como era la cabaña donde creció junto con el traje tradicional de los elfos, que le dejó como último recuerdo. El clon empatizó con ella, a lo cual después de crear un gran pergamino de almacenamiento, que la gran cabaña desaparezca en una gran nube de humo, entregando a una impactada Tiffany el pergamino a sus manos con una pequeña "ahora podrás cumplir tu sueño de poder viajar por el mundo sin dejar las cosas de tu madre, así de también tener amigos", aunque lo segundo se cumplió cuando nos conocimos. "Tiffany-chan, ¿quieres venir conmigo?", preguntaba Naruto extendiendo su mano a una sorprendida chica que empezaba a soltar lágrimas por cómo